Eh, Protagoniza, realiza una droguita que tenemos, que nos la damos todos, que es un podcast que se llama Desinteligencia Artificial, Sí. que no podemos dejar de escuchar cada vez que sale algún... Y que es como decía, yo quería decirlo... Fieles no, oyentes. no sé si me animaba a decir esto que están diciendo ellos, pero pienso exactamente eso que están diciendo. Muchas gracias por escucharlo, la verdad no lo sabía, me pone muy contento. Justo estaba discutiendo con Marcos el próximo libro, nos estamos poniendo de acuerdo, así que me dan ganas para seguir la discusión. Marco Zurita y Hernán Manoli, que es el que está acá, hacen Desinteligencia Artificial. Escuché el de Mariana Enríquez, recomendado por Celeste Murillo, muy fan de Mariana Enríquez y dice cuántas verdades igual se dijo en ese podcast. Y el de Betty Sarlo. El de Betty Sarlo. El de Betty Sarlo, anteúltimo, que además justo viste pasó una cosa rarísima que lo hicimos. Y creo que al otro día de que lo publicamos, que siempre lo hacemos al toque, porque lo hacemos una noche y Marcos lo edita un poco y lo sube, pasó lo del portero, ¿no? Claro, empezó todo el lío. Empezó todo el quilombo con la sucesión de Betty. Con la herencia. Sí. Vamos a pasar un poquito por ahí, pero quisiera ir un poco al tema. Dirige la consultora Sentimientos Públicos, que ha hecho varios trabajos distintos a los que leemos. Ayer me llegaron 2 sobre la provincia de Buenos Aires, esto y lo otro, y qué sé yo, que 50 páginas aparte, y qué sé yo, con un montón de datos que yo no sé. Aperturas, cruces, claro, no se entiende un carajo. No sé qué cosa. Me voy hasta la electoral y es siempre lo mismo, digamos, o sea, más o menos. Sino que es, bueno, qué relación, qué piensa la sociedad con respecto al Estado, qué piensa sobre distintos problemas, sobre la justicia o la injusticia social, cómo hay justicia o injusticia social en los dos lados de las grietas, de las diferentes, o en los 3 o en los 4 lados de las diferentes grietas, etc. Ahora, viniendo para acá, te leí que decías, vamos a conversar en un ratito en Radio con Vos, sobre el caramelo de madera que se va a comer la Libertad Avanza cuando gane las elecciones. 2 presupuestos que van a ganar las elecciones, ¿y por qué se va a comer un caramelo de madera? Sí, yo puse eso porque me imaginé que íbamos a hablar un poco, viste que hoy se están cerrando las listas, es una jornada dramática, que por debajo se escuchan los ruidos de gente pegándose mordentelladas en el cuello porque se están matando, nadie sabe todavía a esta altura del día cómo va a terminar eso, ni a qué hora de la noche va a terminar y van a tener que cerrar eso. A las 12 tienen que meterla en la Junta Electoral, así que algo tienen que poner. Después van a quedar todos los heridos. Los heridos, claro. No, a ver. Comenté eso porque me parece que hoy, en la foto de hoy, la Libertad Avanza tiene una ventaja en la provincia de Buenos Aires sobre el peronismo. Pero se da una situación paradójica. Yo lo medí hace 2 meses a esto y me daba que tenía una luz. La Libertad Avanza sobre el peronismo. Ahora dicen que se está agrandando un poco esa distancia. Yo la verdad que no lo volví a medir, pero de hablar con gente que está en el tema, con diferentes personas y de ver diferentes estudios, parece que se estaría agrandando un poco la diferencia. Algunos dicen que la tercera sección está empatada, incluso. Bueno, tampoco está tan claro, faltan todavía 1 mes y medio para las elecciones, un poquito menos, pero si la tendencia se mantiene, digamos, si ellos llegan a ganar, eso no significa que la gente los esté apoyando, ¿no? Bien. Me parece que cuando uno gana una elección se cree que le están dando un espaldarazo, que le están, digamos, ratificando o aprobando lo que viene haciendo. Uno cree que con el nivel de megalomanía que tiene Milei y con el nivel de megalomanía que tienen muchos de los miembros de la Libertad Avanza van a hacer esa lectura. Y para mí puede llegar a ser muy peligroso hacer esa lectura porque yo que por otros temas laburo con cuestiones más vinculadas a el humor social, por decirlo de alguna manera, la verdad que cada vez hay más gente que un poco ya les está picando el boleto, ¿viste? O sea, te dicen los encuestadores, bueno, tiene 45% de apoyo. Te aviso que tengo el título, ¿eh? O sea, después hacete cargo para que digas, no, porque si no, porque ya está. No, para están mí picando el boleto. Para mí les están a lo Jorge Asís, Hernán Manoli dijo, le están picando el boleto. Le están empezando a picar el boleto de verdad, ¿eh? Sí, o sea, hay mucha gente que obviamente el principal capital que tiene hoy la Libertad Avanza es la existencia del kirchnerismo, digamos, ¿no? No, digamos, y la gente tiene paciencia, ¿viste? La gente salió muy golpeada de la pandemia. O sea, la pandemia dejó una enseñanza que fue muy jodida para mí a nivel social, que fue que nacimos para sufrir
pero no me toques las cosas básicas, no me toques esa libertad básica de hacer ciertas cosas. Y bueno, y la Libertad Avanza un poco encarnó ese espíritu, ¿no? Del sálvese quien pueda y el de no me jodas con 2 o 3 cosas básicas. Y lo sigue encarnando, y me parece que hay mucha gente que está dispuesta a pasarla mal, a sufrir, a disminuir su calidad de vida, más allá del nivel de consumo, ¿no? Que nosotros tratamos siempre de diferenciar la calidad de vida del nivel de consumo cuando hablamos con la gente y cuando hacemos el trabajo más cualitativo, más etnográfico. A ver, haceme esa diferencia, calidad de vida y nivel de consumo. No. ¿En qué 2 o 3 cosas lo diferencias? No, bueno, porque nivel de consumo es lo que la gente puede comprar o dejó de comprar, ¿viste? Y vos hablás con un montón... Nadie no dejó de comprar cosas. O sea, en los niveles socioeconómicos de la clase media, en un C amplio, digamos, ¿no? Que es donde nosotros estamos más focalizados. Todo el mundo se empezó a privar de cosas, redujo gastos, viene desde que se bajó de la prepaga hasta que dejó de ir a comer afuera, digamos, eso es transversal hasta al 45% del apoyo que supuestamente tiene Milei. De ese 45%, si vos lo abrís al interior, yo te diría que un 80% también dejó de hacer cosas, digamos, ¿no? Después está el pequeño ABC1 que está salvado y que Sí. tampoco le tiene tanto cariño a Milei, lo apoya porque, bueno, obviamente que le conviene mucho más lo que está haciendo y es afín ideológicamente, pero la calidad de vida no es solamente la capacidad de consumo que vos tenés, sino la expectativa que vos tenés un poco hacia el futuro y cómo se construye todo tu sistema de relaciones y la narrativa que vos armás sobre lo que te está pasando, ¿no? Uh-huh. Y hoy es un día en donde la narrativa que hay sobre lo que está pasando es una narrativa de dolor. Es una narrativa de, bueno, me están rompiendo tujes, pero había que hacer esto, hacía falta hacer esto, ya va a arrancar, ya no van a venir las buenas noticias. Es verdad. Y después también que, digamos, lo que pasa en la sociedad argentina, que la sociedad argentina está muy mezclada, ¿viste? Somos muy heterogéneos al interior de cada grupo social, de cada barrio, de cada lugar donde va la gente. Y entonces los ves a los otros que están puteando todo el tiempo, y por más que te parezcan unos salames y que no la están viendo, igual te va generando un malestar, digamos, ¿no? Entonces, la calidad de vida del mileísmo es malísima. Es muy, muy, muy mala, muy, muy baja. Y cada vez hay más gente que lo votó y que no quiere volver al kirchnerismo, no quiere volver atrás ni nada, pero empieza a haber una sensación de que este tipo no tiene un plan, que esto no arranca más. Ahora vos no arranca más. Yo le pregunto, ¿cuándo arranca esto? Bueno, no sé. Ahora bueno. Vos lees y lo que aparece en los estudios, en algunos, es esperanza como lo último que se pierde. Entonces, pero en este contexto, ¿no? O sea, como una esperanza, pero medio desconfiada, ¿no? Sí, la esperanza es la botella de agua que vos tenés cuando vas cruzando el desierto y te empieza a agarrar sed, te la empezás a tomar, y hay un día que te agarró un ataque de sed, te la tomaste y no te quedó más nada. O sea, no hay ninguna señal. Cuando uno pregunta qué es lo bueno, ¿no? ¿Cuáles son los logros de gobierno? Sí. Son siempre por la negativa en relación a lo anterior, ¿no? Le es muy difícil a las personas que incluso lo bancan e incluso tienen esperanza, como vos decías, decir algo bueno del gobierno. O sea, nadie puede decir algo bueno del gobierno. Le ganaron al kirchnerismo, caca, mandriles, o sea, pero incluso gente que lo quiere defender y que tiene argumentos, o sea, hay una mentalidad en las personas que tienen un análisis de decir, bueno, hubo un despilfarro, bueno, en algún momento había que pagar todo lo que se había gastado. Ahora, vos querés decir algo por una medida que te haya beneficiado. O algo que hayas dicho, bueno, ahora por esto estamos yendo en el buen camino. Y bueno, te salen con el déficit, con todas esas cosas. ¿O desinflación? La desinflación sí. La desinflación siempre es muy controversial cuando vos hablas con gente, porque todo el mundo reconoce que hay cosas que ya no están aumentando más. Todo el mundo reconoce que digamos que está bajando y que baja, y eso nadie niega que es un acierto del gobierno. Pero bueno, también hay una cosa de que la gente que va al súper cada vez compra menos y no la ve, la verdad, en 1,5%. Hay en algunos ítems que la verdad que está planchada desde hace un montón, que es 0. Y hay en algunos ítems que siguen subiendo, ¿viste? Un sacudón de un 5, un sacudón de un 10. O sea, hay una cuestión ahí con el IPC que genera esta cosa paradójica de que hay un reconocimiento de que bajó la inflación y en efecto bajó en un montón de cosas. Pero también nosotros somos muy desconfiados los argentinos, ¿no? En general, no solo con el Indeco, con el IPC. Y hay una cosa como que también me están cagando, o no está bajando tanto,
incluso en la gente que no es que está tan en contra del gobierno, ¿no? Están escuchando a Hernán Banoli, estamos hablando, en este momento estamos hablando en tanto director de la consultora Sentimientos Públicos, que hace indagaciones sobre, bueno, los valores o el humor social, como decía Hernán, de los argentinos. ¿Eres? Justamente hablando de esto de sentimientos públicos y esto de que ustedes se dedican a pensar en los valores, ¿por qué eligieron ese tema o como esa, entre comillas, unidad de medida? O sea, ¿por qué concentrarse en ese campo específico, digamos, de las ideas? Por un lado me parece porque uno puede pensar que el voto a Milei fue un voto muy valorativo, ¿no? Fue un voto en el cual hay que decir una cosa, que es que Milei casi no mintió de lo que iba a hacer antes de ser electo y no prometió, bueno, decía que ibas a cobrar en dólares y estaba todo eso, pero eso era una chicana, digamos, ¿no? Él decía que iba a hacer un ajuste, que iba a doler, estaba con la motosierra, digamos, nadie le puede... O es un tipo con una motosierra y nadie siente que la va a pasar bien, ¿no? Una motosierra. Que no la va a usar. Entonces, un poco, la idea de los valores es como sentir de que el voto es cada vez menos transaccional en lo económico y de que empiezan a interferir un montón de valores, si bien obviamente que la capacidad adquisitiva y el poder de lo económico nunca desaparecen, ¿no? Pero como que estamos en una sociedad con un montón de valores como que están en pugna y que algunas cosas que hay veces que son contradicciones no son tan contradicciones y hay algunas cosas que parecen sentido común y que tienen un montón de contradicciones adentro. Entonces por eso pensamos como la cuestión de los valores como una vía de entrada. Y después también porque también hay valores en el tipo de preguntas que hacemos nosotros con la consultora que tienen que ver un poco con entender estas contradicciones. Y hay veces que la encuestología te quiere presentar como que es una herramienta neutra, ¿viste? Como que es un termómetro que entra en la sociedad. Gran tema, sí. Y no es así, no es así. Yo creo que la mayoría de los colegas laburan muy bien y se lo toman con seriedad y todo, pero ¿qué preguntar? ¿Cuándo mostrarlo? ¿Cómo mostrarlo? Siempre es una operación también, Claro. como también lo hace el periodismo, ¿no? Como nada está fuera de los sesgos y de los intereses de los profesionales que lo hacen. Bueno, tema inseguridad, que ustedes lo trabajaron, de acuerdo a cómo los preguntes, puede ser muy diferente las respuestas, ¿no? Completamente, sí, completamente. Porque es un tema tan sensible y es un tema tan cotidiano en la vida de la gente que ahí te podés hacer mucha diferencia. Entonces, nosotros la herramienta que usamos es como tirar para un lado y para el otro y después ver qué sale. Entonces vos agarrás y le decís, hay que bajar la imputabilidad, y sí, en Provincia de Buenos Aires, que fue esa encuesta, la mayoría quiere bajar la imputabilidad. Y después le preguntás, ¿tiene que haber mejores políticas y protección? ¿O las cárceles son un tongo de los políticos, que son unos chorros y las cúpulas policiales y son la principal fuente de la delincuencia? Claro. Y también te dicen que sí. Claro. También te dicen que sí. Y nosotros siempre tratamos de hacer énfasis en que eso no es que la gente es tonta. Al contrario, es que la gente es inteligente y ve la sutileza de que tal vez la choreó un menor de edad, o de que ve que está metida en círculos de opinión en las cuales los menores de edad son utilizados como mano de obra digamos, del delito. Y dicen, bueno, solucioname este problema ahora que me está molestando. Es como lo necesito ya, claro. Te está picando el mosquito. Y después de fondo también saben que con las cárceles que tenemos, y un tema, ¿no?, que ningún gobierno... No vas a solucionar con... Claro, con ningún más gobierno, cárcel. ¿viste? Las cárceles es un tema que no se discute, porque por derecha dicen, bueno, más cárceles, qué sé yo, pero como siempre están recortando el gasto, nunca Claro. van a invertir en hacer mejores cárceles. Y después, más por el lado progresista, como que, bueno, no se habla, porque no, la cárcel es algo feo, ¿viste? Y te pega a la derecha también si gastás en la cárcel. Entonces, el tema de las cárceles y del sistema penitenciario es un drama. Es realmente una fábrica de delincuencia, digamos, y nadie lo quiere abordar, pero la gente lo sabe, ¿no? Claro. Otra cosa es como que la clase política no lo quiera capitalizar. Y si te planteo, que creo que iba un poco ahí hacia ahí, Celeste, a nivel macro, ellos tienen su propia idea y su apropiación de su gramscismo a la carta, de que dan su batalla cultural. ¿Cuánto cambió para vos la sociedad argentina? ¿Cuánto éxito tuvieron
cuánto recogieron de lo que ya había y cuánto nuevo crearon en términos de sentido común al tener, bueno, la potencialidad, pongamos, de la narrativa del Estado o paraestatales de las redes sociales, ni siquiera las redes sociales porque también es un micromundo, pero bueno, al estar ahí, con esa voz más potente, tratando de generar un nuevo sentido común. Para vos, ¿en cuánto avanzaron, si es que se puede medir, o qué parámetros tenés? Mira, a mí lo que me parece es que son elementos que siempre estuvieron en la sociedad argentina conviviendo, ¿no? No es que ellos inventaron esta cosa del libertarianismo, de hacer mierda al Estado, de, digamos, toda esta cosa más de... incluso toda la cosa que tienen, que hoy en día, sinceramente, a muchas personas les parece ridícula, toda esta cuestión que tienen con el anticomunismo, ¿no? Como, y que ellos todo el tiempo lo están poniendo y todo. Me parece que ellos activaron elementos que ya estaban y que también tienen que ver muy con la cuestión de la época, ¿no? Y de la experiencia cotidiana de la gente, que hoy estamos todo el día acá en Argentina, y también por la destrucción inflacionaria que hizo el kirchnerismo, estamos todo el tiempo pensando en guita, ¿no? Todo el tiempo transaccionando, todo el tiempo viendo cuánto te deja el interés la billetera de Mercado Pago y si la meto en un fondo de inversión. Bueno, toda la gente todo el tiempo pensando en guita, y ellos siempre hablaron los descuentos. El día de los descuentos. Comprá 3 unidades al precio de 2, que ya no entendés nada. O sea, no entendés nada, en un momento no entendés ellos pudieron articular un lenguaje muy de la guita que ya estaba ahí suelto. Y un lenguaje del sálvese quien pueda y de ir a las cosas, digamos, que ya estaba. Y eso fue lo que yo creo que prendió, y eso es lo que le sigue dando una cierta razón histórica de haber invocado una especie de liberalismo medio salvaje que tenemos los argentinos, pero desde hace mucho tiempo, de venir de generaciones, muchos de inmigrantes, ¿viste? Eso yo creo que existía. Ahora después, montado sobre eso, hay toda una parafernalia, ¿no? de exageración y de tecnicismos y de esta cosa macartista que ellos tienen, que es un discurso que no convence, no seduce, no interpela a nadie, es show off, es bait, ¿no? Es otra cosa, es entretenimiento. Nada, es como ponerse a pelear con otro para desviar la atención de otros temas. Igual también creo que ahí convive, me da esa sensación, pensando también en esto en el derecho a FES que hablábamos antes, que también hay como un nivel que es para un consumo quizás más interno, para un núcleo bien duro, que en definitiva también son los que después van y dan mucha batalla en muchos lugares, más en el llano. Que a lo mejor esa parafernalia es más, yo sí entiendo que es más para ellos, y después más bien confluyen, sí, creo, con esto o sea, con valores que ya estaban, a lo mejor. Sí, totalmente. Ellos tienen esa cosa que vos estás diciendo, que es para un grupo chiquito, duro, cerrado. Vos lo tenés al AGE, que el AGE viene bancado por Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí. Al AGE le pone guita la CEPAC y bueno, y tienen toda esa cosa que siempre es un poco triste cuando uno ve a la gente real que está ahí, pero quieren formar como una especie de vanguardia, leninista casi, ¿no? Con esos valores. Y después, bueno, de eso es como más para la interna, y después de eso hay todo un sistema de mediadores que están para un poco más el showbiz y la discusión y el ataque a los sentidos comunes más que venían más consolidados digamos, del kirchnerismo. Pero, y una cosa que también quería decir que tiene que ver un poco con esto, porque decimos, bueno, a ver, hay una batalla cultural, también hay otra cosa en la cual coinciden todos los encuestadores, retomando un poquito lo que veníamos charlando antes, y es que el ganador de las próximas elecciones va a ser la abstención electoral. Claro. Digamos, empecemos por ahí. Bueno, ¿no? Dicen que lo que hay están un discutiendo piso, los bunkers hay un piso de 45, entre 45 y 50 declarado, de gente que no va a ir a votar en la provincia de Buenos Aires. Y si vos tenés entre un 45% y 50% de declarado de gente que no va a ir a votar, eso significa que puede llegar a ser más. No es necesariamente que va a ser más, pero significa que puede llegar a ser mucho más, porque la declaración de que no vas a ir a votar todavía, viste, es medio vergonzante, digamos. Uno dice, no vas a ir a votar, y te dicen, dale, boludo, anda a votar. Digamos, tenemos todavía esa idea de que hay que ir a votar.
Entonces, digamos, tengamos en cuenta que como ya pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires, como pasó en Rosario, en Santa Fe en general también, en la provincia de Buenos Aires va a ir muy poca gente a votar. Y una de las principales preguntas para mí, para los estudios de opinión pública y todo, y también, bueno, para los candidatos y para la gente que está en la política, es a quién le conviene que la gente vaya a votar y a quién le conviene que la gente no vaya a votar, ¿no? Uno tendería a pensar que no hay una respuesta definitiva a eso. Porque, por un lado, si vos sos oficialismo en un municipio, siendo una elección de medio término y teniendo control del aparato, no te convendría que la gente vaya a votar tanto. Porque la gente que se suma, en general... No es la que vos llevás. No es la que vos llevás y es más parecida a la oposición. Claro. Y te va a ir a pegar, te va a ir a castigar, pues es una elección de medio término, ¿viste? Claro. Pero después, por otro lado, también vos tenés toda unas células dormidas de gente que te apoyó en algún momento, que es como que tal vez es la más fácilmente activable para ir a votar. Entonces hay ahí como toda una pregunta que para mí está apareciendo ahora, está empezando a aparecer ahora, y va a ser cada vez más fuerte, de que no hay entusiasmo con la política. Yo que hablo en algunos laburos que hacemos, hablo con votantes kirchneristas, están realmente dolidos con el kirchnerismo, están, no te digo enojados, pero están bastante hinchados las pelotas con las internas inexplicables para ellos y para muchos también. Bueno, hasta ahora, 12 del mediodía, no hay nombres. De hecho, está ocurriendo. No hay nombres claros, digamos, de quién se dice. Bueno, de última Magario, digamos, claro. ¿No? Porque para la tercera, que es la tercera sesión electoral, que es la que va. Ahora, indagando un poquito más sobre esto, yo lo que escucho y me choca siempre, también en el mainstream periodístico, es la gente no va a votar, la gente está desilusionada de la democracia, la gente está cayendo en una cosa más autoritaria y no le importa. Es un poco otra cosa, ¿no? O hay otros valores ahí. También hay un posicionamiento político en no ir a votar, no es solo antipolítica en el sentido malo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí conviven muchas cosas. Por un lado, hay un no voto que es un no voto que es un posicionamiento más de propongan algo, loco. Cuando propongan algo, voy a ir a votar. Y es un poco lo que vos decís, es una toma de posición política, no es puro desencanto, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una parte de desencanto. Uh-huh. O sea, también hay gente que, viste, que capaz que dice... yo el otro día estaba haciendo un grupo focal con jóvenes de menos de 25 y uno agarró y dijo, ¿para qué vamos a ir a votar si aunque Milei haga todo bien, aunque no se mande ninguna cagada, en 4 años va a venir otro y va a destruir todo de vuelta? Claro. O sea, y esa frase, digamos que encima, viste, son esas frases que a veces tira uno y como que todo el mundo le concede, no hay uno que lo sale a desafiar. Claro. Sintetizó lo que queríamos decir todos. Claro, y te está diciendo muchas cosas, ¿no? Porque te está diciendo, la democracia así no funciona, pero también te está diciendo, nada, o sea, la verdad que quiero más herramientas de participación en un punto, ¿no? Quiero ver que algo cambie en el diseño institucional. Yo lo que creo que en las personas, volviendo a lo que vos decías, Fernando, no hay un deseo de votar, pero hay un deseo de escuchar. Hay un deseo de escuchar propuestas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la clase política ya está enquistada en formas institucionales y en códigos y en reglas de reparto y de pelea por los cargos, ¿viste? Uh-huh. Que no pueden cambiar su manera de pensar para empezar a proponer cosas diferentes. Y capaz que no tienen que ser necesariamente de una hiperparticipación, ¿viste? Andar plebiscitando cada cosa y todo, sino de interpelar de otra manera o de proponer un diseño institucional diferente. Me parece que hay una necesidad social de eso y que nadie la está pudiendo encarnar. Hay dos, estamos hablando con Hernán Banoli, en tanto es escritor, es muchas cosas, pero estamos hablando como director de la consultora Sentimientos Públicos, hablando de un poco qué tenemos y los argentinos y las argentinas en la cabeza. Hay dos características que han analizado sociólogos, historiadores, etcétera, de la Argentina. Uno es la contenciosidad, que a mí es una cosa que me interesa, y aparte como gente de izquierda, como diciendo, calle y parlamento es como la combinación o calle y política en general, la combinación
virtuosa. Y la otra es el igualitarismo, ¿no? De la sociedad argentina, que han hablado tantos, que el igualitarismo. Yo leí algo en la campaña electoral de Milei, en el momento lacló de Milei, en el momento que dijo pueblo versus casta, que es como que logró expresarlo, porque contra esos privilegiados yo voto a este que no sé, pero ¿qué queda de eso? ¿O está muy roto? Si es que estaba, ¿no? No sé si tenías esa mirada. No, Pero yo creo que él hizo esa interpelación y creo que la gente se lo creyó y creo que él tenía un atributo que para mí era muy importante, que era que el tipo daba sincero, o sea, era sincero. Al estar medio chiflado, generaba mucha conexión. Era un tipo que estaba roto, que estaba enojado, que estaba muy enojado. Y que medio le importaba todo un carajo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hacía muy diferente. Claro, digamos, vos enfrente lo tenías a Massa, a Massa, claro, a Massa que se conoce hasta la última dependencia del Estado, que viene haciendo contrato con medio mundo, que viene arreglando con todo el mundo. Al mismo Milei le metió gente en la lista, o sea, estabas al lado de la personificación de la casta, digamos, ¿no? Es difícil pensar en alguien más casta que Massa, ¿no? Entonces me parece que ahí fue una pegada. Lo que está pasando ahora me parece que es que él entra y sale, ¿viste? Cada vez que dice mandriles, cada vez que putea, cada vez que ataca a los periodistas y todo eso, es un intento de volver a esa cosa inicial que cada vez es más difícil, ¿no? Pero yo creo que también él es muy consciente de eso y es muy cuidadoso con cómo se muestra, ¿no? No es tan común que aparezca rodeado de empresarios, no es tan común que aparezca en galas. Él siempre está solo, paradito en un coso, así, en algún atril, o en el costado. En un atril, puteando. Claro. ¿No? Puteando. Siempre está puteando. Es como el que putea todavía. Uh-huh. ¿Cuánto le va a durar eso? Es muy difícil de prever. Yo creo que es indudable que su apoyo social disminuyó. Lo ayuda muchísimo que digamos, lo malo que fue el kirchnerismo y que la gente no quiere volver, no va a volver a votar, no quiere que vuelva un gobierno de ese estilo. Pero bueno, él está en esa tensión, ¿viste? Siempre tiene que encontrar a alguien para putear. El día que deje de putear ya va a haber sido la casta de vuelta. Quiero saber el próximo libro de Desinteligencia Artificial. Es lo que nos importa. Creo que esto es tuyo, Hernán, que es que si se lee la crítica de libros o la crítica cultural en la Argentina, siempre se escriben buenos libros. Todos los libros son buenos. Y si uno lee, todos los libros son buenos, ¿no? Todos unos genios. Son todos unos genios. Cosa que no sucede en Desinteligencia Artificial, que hacen con Marco Zurita, pero que si uno se da con la sensación de que tampoco es que se destruyen los libros, porque uno los quiere leer. Uh-huh. Si los que leí, ya los leí, digo, bueno, coincido, no coincido. Y los que no leí, digo, no me voy coincidiendo, no lo voy a leer. Claro, yo igual lo voy a buscar al libro. O sea que el objetivo del autor, en ese caso, claro, ustedes les hacen un favor. Comentan los libros, uh-huh, y con muchas de las cosas que uno capaz que la dice en casa, si se les ocurre, porque ellos son inteligentes, algunas se les ocurre, otras no. Pero eso es lo que yo pensaba, pero no sé, claro, no sé si está bien decirlo. Tienen el arte de la definición, que se las envidio mucho, que es tipo ponerle nombrecitos a las cosas. Como frepacismo literario. Como frepacismo literario. Eso va a quedar de María Enríquez. Me parece espectacular. No, para decir ¿pero que yo, o no? al único libro que no me subiría, que ellos comentan que es verdad, siempre, ¿sabes? Como que encuentran siempre algo sugerente e interesante. Al de Tomás. Y al de Tomás Rebord me costaría, pero a otros sí me resubo. O sea, ¿te costaría leerlo? Me costaría leerlo, pero pues tampoco me llama mucho ni el tema, ni el autor, ni nada, pero... También, yo no lo leí, no lo voy a leer. Pero le va bien, ¿no? O sea, como que, digo, no solamente le va bien en gente que lo escucha y todo lo demás, sino en un registro distinto a lo que se lee desde el punto de vista de cómo se leen los libros, ¿no? Sí, a nosotros nos llama mucho la atención porque lo empezamos haciendo, nosotros en un principio teníamos un espacio en un programa que tenía la revista Crisis, con Mario en Radio Nacional. Y bueno, nos quedaba un poco corto y lo empezamos a hacer de una manera como muy, porque nos divertía hacerlo, la verdad. Creo que eso se nota un poquito todavía en el podcast, que nos reímos, nos divertimos. Y creció un montón.
nunca quisimos dar el salto a hacerlo, nos ofrecieron de hacerlo en pantalla, ¿viste? Pero no, me parece que hay una magia de la radio y de estar encerrados en un lugar que está bueno seguirlo haciendo así, a pesar de que, bueno, Spotify, todo el mundo sabe que es una basura. Pero con respecto a que te den ganas de leer los libros, nosotros sí, en eso somos muy cuidadosos, ¿viste? Porque aunque el libro mucho no nos haya gustado, no lo hayamos pasado tan bien leyéndolo, tratamos de encontrarle lo bueno. Me parece que uno tiene que ser respetuoso y publicar un libro es muy difícil y hay mucha subjetividad involucrada cuando uno publica un libro. Y también nosotros tratamos de entenderlo como algo que, viste, hay un consenso en la crítica o en las reseñas que hablan del autor en términos de CV, viste, como que mandan unas liñitas y se publicó tal cosa, qué sé yo, tuvo una beca en tal lugar. Pero nosotros tratamos de enganchar un poco con lo que piensa el autor, porque el autor es una persona, ¿viste? El autor somos cualquiera de nosotros, que estamos ahí, que tenemos sensaciones, que nos pasan cosas, que querés que le vaya bien a tu libro, y vas viendo también las reacciones de los tipos sobre los que hablás, que también eso es muy divertido. Y nada, la verdad que nosotros tratamos de hacer eso, ¿viste? Tratamos de primero pensar al autor como una persona y a la obra como algo que tiene que ver con la vida y la cosmovisión del autor, que después obviamente hay un montón de mediaciones artísticas, literarias, digamos, de la forma que elige para contar la historia que quiere contar, el recorte que hace, etcétera. Pero sin perder de vista eso, ¿viste? No hablar del texto como un mecanismo formal, impersonal y qué sé yo. Y eso me parece que, como estamos hablando de una persona, y la persona en general son buenas personas, la gente que escribe es gente sensible, es gente buena. Entonces ahí tratamos de rescatar siempre el intento de lo que quisieron hacer, ¿no? Porque yo creo que lo importante, y aunque parezca una cosa un poco ñoña lo que voy a decir, pero uno empatiza siempre con el autor y ve sí, claro, las fallas propias en las fallas del autor, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de rescatar eso. Y también, cuando algo no nos gusta, sin privarnos de cagarnos de la risa, porque está bien, somos, como te digo siempre a Marco, nosotros somos dos viejos meados que no tenemos nada para perder. Entonces, podemos decir lo que queramos también en un punto. No, está muy bien. ¿Alguna vez autora les llegó su opinión? ¿Los escuchó? ¿Les dijo algo? ¿Así en directo? Mira. Está la parte LAM del Círculo Rojo, ¿eh? Me da intriga siempre que los escucho y digo, ¿le dirán algo? Yo tengo gente que cuando el autor comenta algo en alguna red social, viste, es como una especie de servicio de información que me van mandando la captura del tuit o de algo. La que estuvo muy bien fue Ariana Harwicz. Porque se hizo cargo, no habrá estado de acuerdo con algo, obviamente, que le habrá gustado más, le habrá gustado menos, pero dijo, bueno, está bien, o sea, es una lectura. Como tuvimos un intercambio muy respetuoso y interesante con Ariana. Y después, en general, la estrategia es fingir demencia. Obvio. Obvio, claro. Obvio. O sea, yo con el nivel de narcisismo que tienen no tengo ninguna duda de que algo les llegó o que algo escucharon, pero ellos... y para mí no está bueno que finjan demencia. Tampoco está bueno que se hagan cargo de lo que nosotros decimos, ¿no? Pero pueden no coincidir, me parece que pueden no coincidir o pueden hacer un chiste, me parece que forma parte de la conversación. Pero bueno, también están en su derecho de fingir demencia. Bien, el podcast se llama Desinteligencia Artificial, esto último de lo que estábamos hablando, lo hacen Marco Zurita y Hernán Banoli, que está acá. Hernán aparte dirige Sentimientos Públicos, la última nota que le hice en Supernova, de alguno de los temas que hablamos acá. Bueno, aparte es escritor, su última novela es Arte Folk Americano, Sí. 7 libros ya. Sí. Bueno, Sí. alguna vez tenemos que hablar de literatura cuando salgamos, cuando No, se vaya Milei. y además que, viste, yo cuando critico un libro, bueno, si alguien dice, ¿y Acá tiene. de dónde habla? Bueno, Acá también y que me critiquen. Él hizo está una todo bien. compilación de literatura norteamericana contemporánea al LIT, a mí me encantó, Sí. la selección Hace está un tiempito espectacular, habíamos sí, hecho hace unos años. Sí. Bueno, y pasó un ratito por el Círculo Rojo, hablamos un poco, bueno, ¿de qué es esto? No tanto por arriba, no tanto el cierre de lista, que se arreglen, que hagan lo que quieran, sino con lo que va a quedar, al margen de lo que pase esta noche, el 7 de septiembre o en octubre. Hernán, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.